Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repaso de algunas nociones de electrostática. Ya completamos una parte de matemática, ahora nos toca electrostática. Después nos tocará un poco de magnetostática. Y posteriormente, bueno, empezaremos con las ecuaciones de Maxwell, guías de onda y temas más avanzados que son los que nos interesan a nosotros. Todo esto es un repaso como para fijar notación y que no caiga todo el resto en vacío. Bueno, muy bien. Eh, lo, lo, Esta es la lista mínima de lo que voy a decir ahora. Eh, Empecemos con Coulomb. Coulomb es siglo XVIII, 1780 y pico, si no recuerdo mal. Es experimental. Y lo que Coulomb encontró es que si nosotros tenemos dos cargas Q, vamos, llamémosle Q chiquita y Q grande, aparece entre ellas una fuerza que tiene el siguiente valor: 1 sobre 4pi epsilon 0, Q chiquita, Q grande, dividido R cuadrado, en la dirección de R. R es creo que le llamábamos en la notación de Griffiths, vector diferencia, una cosa así. Pero básicamente la idea es que nosotros tenemos un sistema de referencia por algún lado, ¿sí? Y la posición de esta carga, llamémosle R sub Q, R sub Q chiquita, a esta llamémosle R sub Q grande. Y entonces este R, es eh, RQ grande menos RQ chiquita. Recuerden que una buena regla para recordar esto es la resta de dos vectores te da el vector que va de uno a otro, y para acordarse el sentido uno dice, bueno, el primero este es donde muere el vector y este que está acá restando es donde nace el vector. Por supuesto, recuerden también que si ustedes hacen la cuenta de esto, este vector R les va a dar en el origen, pero a nosotros nos sirve formalmente para fijar estas distancias, ¿no? Aunque geométricamente visualmente yo lo dibuje ahí. ¿Mm? Bueno, entonces, este que aparece acá, R chiquita, es el módulo, ¿m?, de este vector. Por supuesto, R cuadrado es el módulo al cuadrado, ¿no? No hay mucho misterio acá. Y el R versor es simplemente hacer R dividido el módulo de R, o sea, es hacer RQ grande menos RQ chiquita dividido su módulo. ¿Sí? Para cualquier R y Q. Bien, epsilon 0 es lo que se conoce como permeabilidad del vacío, permitividad del vacío, perdón. Eh, y bueno, en el sistema de unidades que nosotros vamos a usar, tiene este valor: 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Fíjense que entonces esto implica que las unidades de F son, fíjense, si yo pongo Coulomb cuadrado acá, acá tengo Coulomb y Coulomb, entonces se va a ir el Coulomb, eh, el metro cuadrado que está acá se me va a ir con este metro cuadrado, entonces efectivamente me queda en Newton.
¿sí? Son unidades de fuerza. Bien. Algo que está bien plasmado acá es el signo, ¿no? Fíjense que acá esto apunta hacia allá. Si nosotros sabemos también que cargas positivas, a ver, si las dos cargas son positivas, se repelen. Si las dos cargas son negativas, se repelen también. Si una es positiva y la otra es negativa, se atraen. Entonces, uno acá, la primera pregunta que se hace, bueno, ¿qué fuerza es esta la que le hace Q grande a Q chiquita o la que le hace Q chiquita a Q grande? Bueno, fíjense, esta fuerza apunta hacia allá. Supongamos que tienen las dos el mismo signo, de manera que esto que está acá está con el signo apropiado. Esa tiene que ser la fuerza que Q chiquita le hace a Q grande, ¿sí? De Q chiquita sobre Q grande. Sí, porque esta fuerza apunta hacia allá, entonces si yo la pienso actuando sobre esta carga, lo que va a hacer es repelerla hacia allá. Si yo quiero escribir al revés, la fuerza de Q grande sobre Q chiquita, evidentemente va a tener que ser para el otro lado al revés, o sea que este vector se va a tener que dar vuelta, y eso pasa simplemente dando vuelta a esto, ¿sí? No es complicado esto porque al haber solamente dos tipos de carga, bueno, están las que se atraen y las que se repelen, ¿no? Uno agarra una bolsa, elige una carga y en base a esa carga patrón fija una convención, le llama, por ejemplo, bueno, esta es la carga positiva. Entonces, si agarra otra positiva, se van a repeler. Entonces, de esa manera clasifica todas las otras positivas. Y las negativas que agarre se van a traer, entonces las mete en otra bolsa. ¿Sí? Esa es una manera sencilla de clasificar las cargas. Si fuesen tres, la historia sería otra. Ok. Bueno, en el caso en que tengamos más cargas, por ejemplo, tenemos Q1, Q2, Q3, así hasta Qn tenemos n cargas, más cargas, n en total. Bueno, podemos tomar una carga de prueba Q grande y entonces la fuerza que va a sentir Q grande, la voy a llamar F simplemente, esta es la fuerza que siente Q grande, es, bueno, la fuerza debida a la carga Q chiquita 1, la fuerza debida a la carga Q chiquita 2, así siguiendo hasta la fuerza debida a la carga Q chiquita n. Si yo escribo cada una de estas fuerzas con Coulomb, fíjense que me va a quedar, en todos lados me va a quedar Q grande y en todos lados me va a quedar 4pi epsilon 0. Y acá lo que voy a tener es Q1 dividido R1 cuadrado en la dirección con R1 más
Q2 sobre R2 al cuadrado en la dirección con R2 y así siguiendo hasta el N, ¿sí? Bien. Acá no enfatizo demasiado, pero es para cada una de estas cargas es hacer este mismo ejercicio, ¿sí? Si me pongo a hacerlo varias veces sería largo y es sencillo y no vale la pena. Lo importante de esto es que acá se ve que de todo esto, acá, yo puedo definir esto como E y llamar a esto el campo eléctrico que producen las cargas Q1 hasta Qn, ¿sí? Todas esas carguitas. Esa es la definición estándar de campo eléctrico, la primera definición, digamos. Entonces, esto se puede escribir así, fíjense. Bueno, 1 sobre 4pi epsilon 0, y acá en vez de escribir todo esto así extenso, escribo la sumatoria de i igual 1 hasta n de q sub i dividido r sub i en la dirección con r sub i, ¿sí? De manera que r sub i es el módulo de r menos r sub i sería R sub i es la posición de alguno de estos, ¿sí? Yo acá tendré un origen de coordenadas. Ups. Bueno, estoy medio manco hoy. Esto es R1. Este es R2. Y así siguiendo, ¿no? Bueno, y el RI versor es simplemente hacer R menos RI dividido el módulo de R menos RI. Fíjense que acá esto está en un R genérico. En este caso, la carga Q está en una posición RQ, pero es arbitraria, ¿sí? Esto va a valer para, este campo E está definido para cualquier R que yo defina. En este caso, este RQ se llama punto campo, y estos RQ, que son la distribución de carga que generan este campo, se llaman puntos fuente. Y lo que está apareciendo acá, este E es un E evaluado en R igual a R sub Q grande, ¿sí? Porque adentro de todos estos, el que está metido no es el R genérico, sino el RQ. O sea, lo que quiero decir es que RI es RQ menos RI, y bueno, el módulo es tomar módulo de esto y el versor es hacer este cociente con estas dos cosas, ¿sí? Ok, esto nos da una primera definición de campo eléctrico. Bien, lo que sigue es bastante natural, es pensar, bueno, ¿qué pasa si
la distribución de carga es continua. Bueno, si la distribución de carga es continua, si yo tengo un volumen, una superficie o una línea de carga, no tengo puntitos discretos de carga, bueno, lo que tendré que hacer es, fíjense, esto, este E, yo lo voy a escribir igual, y lo único que voy a tener que hacer es cambiar estos Q discretos en unos Q infinitesimales y sumarlos todos, ¿sí? Por eso la sumatoria se convierte en una integral, y adentro de esta integral están los R, que varían de manera continua, los R cuadrados, estos van al cuadrado, perdón, estos van al cuadrado, y los R versores. Entonces, ¿cuáles son los tipos más comunes de distribuciones de cargas continuas? Bueno, líneas, por ejemplo, un cable que tiene muchas cargas, ¿sí? Digamos que este cable tiene una densidad de carga por unidad de longitud que la llamo lambda. Entonces, si yo tomo un pedacito de este cable, lambda por diferencial de L, fíjense cómo es densidad de carga por unidad de longitud. Si yo lo multiplico por una longitud, esto me va a dar la densidad de carga que hay en ese tramito. De manera que yo ahora puedo acá reemplazar este de Q por esto, ¿sí? Este lambda no tiene que ser necesariamente constante, puede variar, puede ser que este cable acá o esta línea de carga tenga más densidad acá que acá, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si yo agarro un cable gordo y a ese cable le hago una soldadura con un cable finito, bueno, ese cable nadie diría que tiene densidad de carga constante, ¿sí? Porque en un tramo es más gordo. De todas maneras, en ese caso no sería una línea, no sería algo con volumen, pero bueno, más o menos para tener una idea es un buen ejemplo inicial. Entonces, el campo E en este caso lo voy a calcular. Bueno, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y acá voy a poner lambda sobre R cuadrado, R versor por dl. Y acá hay una notación usual. Fíjense que acá distinguíamos los que eran los puntos fuente porque usábamos el simbolito, usábamos un subíndice I, y el punto campo porque le poníamos un Q grande. A partir de ahora, el punto campo, o sea, un punto arbitrario donde yo voy a mirar el campo eléctrico, ¿sí? Lo voy a llamar R. Si yo tengo el sistema de referencia acá, vamos a usar los mismos colores, el punto campo, ¿sí? Va a ser cualquiera
cualquier punto arbitrario que esté en algún lado. No le voy a poner R sub Q, le voy a poner R simplemente. Una vez que ya definí lo anterior, me olvido de la carga Q grande, que era una carga de prueba, y hablo de R en general, la posición de cualquier carga de prueba. Y los puntos que caracterizan esta definición, como ya no tiene sentido ponerles R1, R2, R3, Rn, los voy a llamar a todos como R'. Entonces, los puntos fuente los voy a llamar R'. ¿Sí? Entonces, acá yo lo dibujo en un punto particular, pero R' en realidad son todos los puntos que caracterizan a la distribución. Tendría que parametrizarlo, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a aclarar es que esta integral se hace sobre los puntos fuente, ¿sí? Se hace sobre donde están las cargas, y que lambda puede depender de los puntos fuente. Para que quede un poquito más claro, este R va a ser R menos R'. Entonces, nada, si lo quiero escribir un poco más expandido esto, en muchos libros lo van a encontrar así. Escribo 1 sobre 4pi epsilon 0. Acá en vez de poner, fíjense, R versor es R sobre módulo de R, pero acá ya tengo módulo de R cuadrado, así que los junto los dos y me va a quedar módulo de R al cubo. Acá arriba pongo lambda de R'. Acá voy a poner el R que me sobró, sin módulo, ¿sí? Y acá dl'. De manera que esta integral se resuelve sobre estos puntos primados, ¿sí? Para la integral, este y este son constantes. Lo que pasa es que normalmente no se pueden separar, ¿sí? Piensen que acá está el módulo, entonces tengo que agarrar las coordenadas, elevarlas al cuadrado, calcular raíz, y no voy a poder sacar los r afuera de la integral fácil. Ok. Yo voy a seguir escribiendo las cosas de esta manera porque es más compacta, ¿sí? Es más cómoda para escribir que esta. Ok, eso es para una línea de carga, para una superficie. Supongamos que tenemos esto, una superficie de carga. Lo que vamos a definir es sigma, una densidad de carga por unidad de área. De manera que si yo miro un área chiquitita, ¿m?, y hago sigma por ese diferencial de área, fíjense, densidad de carga por unidad de área, y yo lo multiplico por una área, eso me va a quedar carga, me va a dar la cantidad de carga que hay en esa porción. Bueno, en este caso lo voy a escribir así. Lo mismo, sigma, ahora depende de R', otra vez. ¿Sí? Pues esto podría ser una chapa que es más densa en un lado que en otro, así que depende de la posición del punto. Acá va el reversor y acá va dA'. Digo, por si no quedó claro, acá
estos son los R' y los puntos campo están en cualquier lado, ¿sí? R arbitrario, el que yo quiero. Y acá lo mismo. ¿Sí? Esto es R' y R es un punto arbitrario. Insisto con esto de que yo acá apunto a este pedacito, pero es R' es todo esto, ¿sí? Va variando ahí adentro. Bueno, obviamente lo último es un volumen de carga, ¿sí? Por ejemplo, alguna cosa así. ¿Sí? Todo esto es macizo, tiene carga. Entonces acá vamos a definir una ρ, densidad de carga por unidad de volumen, de manera que si yo agarro ρ y lo multiplico por algún diferencial de volumen, ¿m? Fíjense que lo dibujo un cubito porque ahora es un diferencial de volumen. Bueno, eso me va a dar la carga en ese volumen. Como antes, estos serán los puntos fuente y los puntos campo los tomo donde yo quiera, ¿sí? Donde yo quiero. Piensen que esto es algo que está en el espacio, genera un campo eléctrico y yo el campo lo mido en un R que yo quiera. No tengo por qué tener una limitación sobre eso. Bueno, y en este caso E de R es 1 sobre 4pi epsilon 0, integral de ρ de R' sobre R cuadrado en el reversor diferencial de volumen primado. Entonces, bueno, me quedaron estas tres formulitas. Bueno, estas integrales pueden ser fáciles, difíciles o imposibles. Dependerá mucho del problema. Un cable, una chapa circular, una esfera son ejemplos prototípicos muy fáciles. Nosotros después vamos a hacer el de la esfera en particular. Pero no por este método, lo vamos a hacer por un método más fácil. Hacerlo de esta manera se llama integración directa, ¿sí? Con lo anoto, encontrar un campo de esta forma se dice que es resolverlo por integración directa. Sí, es un método que no falla, que anda siempre, que no hay que pensar, simplemente hay que hacer una cuenta, pero puede ser muy difícil. Me quedé pensando acá, creo que acá es bastante claro, pero yo acá nunca puse el campo de una sola carga, sería sumar hasta 1, ¿sí? Si uno suma hasta 1 tiene el campo de una carga, y si uno hace, fíjense que acá quedó F igual a Q por E evaluado en la posición de la carga RQ grande, ¿sí? Bueno, uno podría
escribir esto mismo acá, ¿no? Nada más que este E que va a tener acá es trivial porque es el campo de una sola carga. Ok. Después vamos a dibujar el campo de una carga puntual de una manera un poco más eh, en un contexto donde las cuentas son un poquito más fáciles. Bueno, en el caso del campo puntual no hay que hacer ninguna cuenta, pero no importa, me lo reservo para después para, para mostrarlo en un contexto más eficiente. Bien, buenísimo. Entonces, ahora un poquito, igual ya lo voy a tener que mostrar, pero vamos a discutir lo siguiente. Vamos a discutir algo que se llama ley de Gauss. Y en este camino vamos a definir un par de cosas. Entonces, imagínense que tienen el campo de la carga puntual. ¿Mm? Es este. ¿Sí? Si por las dudas vuelvo para arriba, si lo miro acá, lo voy a escribir acá. Esto sería Q grande por E de R evaluado en Q grande, donde E de R, en este caso, no evaluado en Q grande, sino en general, es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q chiquita dividido R cuadrado en R versor. Una desventaja de esta notación es que esta variable donde yo evalúo esto está metida acá adentro, entonces no se ve. Digo, acá fíjense que RQ no se ve. Entonces parece que esto y esto son lo mismo, pero en realidad adentro de R en general es esto. Eh, el R, bueno, ven que podría ponerle un subíndice al R este, pero no quiero confundir. Lo que importa es que en este caso, si yo lo pongo en RQ, acá el R es R menos RQ. Al revés, RQ menos RQ chiquita. A veces uno no sabe si es mejor resumir o no. Si no resume es todo muy largo y si resume por ahí no se entiende. En fin, volvamos acá. Convénzanse de que este es el campo de una carga puntual. Entonces, supongamos que esta carga está en el origen. Hago un dibujo bidimensional. Acá R va a ser R menos la posición de la carga. Supongamos que RQ está en el origen. Entonces la posición de la carga es 0. ¿Sí? Entonces este campo se escribe un poquito más fácil. Porque es 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en R versor. Sí, entonces es un campo. Esto es constante, esto es constante. Es un campo que a medida que R crece, o sea que me alejo de la carga, se achica, ¿no? Se hace cada vez más chiquito. Y por otro lado está en la dirección de R versor. Y por otro lado tiene
eh, para un radio fijo es constante, ¿sí? Quiere decir que esto tiene un valor fijo. Vamos a hacer, necesito, ahí está, necesitaba una esfera. Entonces, fíjense, este radio tiene un valor de E fijo. Este también. Y este también. Sí, más o menos la idea es que sean concéntricas, pero hago lo que puedo. Bueno, y en cada uno de estos, de estas esferitas, vamos a agrandar un poco este dibujo. En cada una de estas esferitas, ¿sí? Dije que a medida que R crece el campo se achica, entonces, qué sé yo, acá el campo va a ser así, o lo voy a hacer más chiquito para que no me mate la escala. Supongamos que es así chiquito. Bueno, acá en esta superficie va a ser un poco más grande. Y bueno, acá finalmente más grande todavía, ¿no? Por supuesto estas flechas debería darle toda la vuelta, pero no termina más. ¿Sí? Bueno, la manera de interpretar esto es como empezamos la construcción al principio. Eso quiere decir que si yo agarro, esta es la carguita Q, y estas son las líneas de campo, ¿no? El color es simplemente, las hubiese dibujado todas del mismo color, pero no sé, se me ocurrió que por ahí era mejor dibujarlas de distinto color. Estas son las líneas del campo debido a esta carga Q. Eso significa que si vos pones una carga, otra carga Q acá, bueno, va a ser una fuerza proporcional al valor de este radio, ¿no? Si la pones acá va a ser una fuerza más grande, y si la pones acá va a ser una fuerza más grande, ¿sí? Eso para una carga positiva. Si yo pongo una carga negativa, bueno, estas líneas se van a dar vuelta, ¿no? Así que estas líneas uno las hace pensando en cargas de prueba positivas. Eso es importante. Bien, una cosa que se define es un campo. Una cosa que se define es el flujo del campo eléctrico a través de una superficie S arbitraria. Entonces piensen que yo acá, bueno, justo azul no, tomemos turquesa por ejemplo, yo acá tomo una superficie S, entonces el flujo del campo eléctrico se define como E por el diferencial de S sobre S. Bien. Justo en este caso, esto es muy fácil de calcular. Acá el dibujo quedó feo, pero supongamos que S es una esfera.
Digo, miren este dibujo horrible e imaginen que esto es una esfera. Si es una esfera, tiene un radio R grande, ¿no? Bien, entonces, ¿puedo yo calcular acá esto? Bueno, acá si quieren aclaro que esta es una integral de superficie y que esta superficie, bueno, la vamos a considerar cerrada nosotros. Ok. Podría definir el flujo por una superficie abierta, pero por ahora lo voy a definir sobre una superficie cerrada porque es lo que me interesa. Bien, entonces fíjense, en este caso, vale esto. Bueno, S es una esfera, así que un diferencial de S se va a escribir como, piensen en el diferencial en coordenadas esféricas, r cuadrado, seno tita, de r, de tita, de phi. Pero esto es un diferencial de volumen. Eh, como esto es una superficie que tiene r constante, bueno, este r no va a ser variable, ¿sí? Sino que va a ser, no voy a tener que integrar sobre r, r va a ser constante. Y esto sí es un diferencial de superficie, ¿no? O sea, S, si yo, si esto es S, y yo miro una porción de S, bueno, esto tiene dos dimensiones, así que acá esto, la unidad se la da el r cuadrado, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense, E es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado en el reversor. Y acuérdense que cuando yo calculo una integral de superficie, lo tengo que evaluar integrando en la superficie S. Y el diferencial, que voy a llamar, dejemos, y después le voy a llamar dA, pero por ahora dejemos ds. Entonces, este diferencial que está acá es eso que escribí ahí al costadito, es r cuadrado seno de tita de phi. Y esto está integrado en S. Si quieren, puedo ser explícito, tita va entre 0 y pi y phi va entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Coordenadas esféricas. Esto que está acá, evaluar en S, quiere decir tomar r chiquita igual a r grande. 1 sobre 4pi, epsilon 0, q sobre r cuadrado en r versor. Bueno, fíjense que acá me faltó el r versor, ¿sí? La normal exterior a esta superficie está en la dirección r versor. Si es una esfera, piensen, imagínense una esfera, la normal siempre apunta hacia afuera. Entonces, este R y este R van a desaparecer, lo cual es muy bueno. Entonces, fíjense, ¿qué me queda? Esto sale afuera. Bueno, Q chiquita sale afuera. 1 sobre R cuadrado sale afuera. R cuadrado sale afuera. Y verifiquen que esta integral, si esta integral es para tenerla anotada
en el bolsillo, ya llega un punto que después se le acuerdan de memoria, este integral vale 4pi. Entonces, todo muy conveniente porque 4pi se va con este 4pi, r cuadrado se va con este r cuadrado y me queda esto, me queda q sobre epsilon 0. Entonces, fíjense, yo lo que hice acá fue agarré una carga puntual, la encerré con una esfera S y el resultado que obtuve es Q dividido epsilon 0. Q es la carga encerrada. Entonces, acá uno da un salto y dice, bueno, entonces en general E por dA, ahora le voy a llamar dA, no ds, va a ser Q la carga encerrada dividido epsilon 0. Bien. Y uno diría, bueno, y con esto, ¿qué gracia tiene esto? Bueno, así parecería que no mucha, pero esto tiene una utilidad. Utilidad. Eh, y perdón, esto se llama ley de Gauss. Fíjense que de acá a acá hay un salto, ¿sí? Acá hay un salto. Yo no demostré que la carga encerrada, simplemente lo que dije es, estoy enunciando una ley, bueno, doy un pequeño indicio. Lo muestro para un caso sencillo. Eso es lo que hice. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es aplicarle un caso un poco más complicado y ver qué pasa. La utilidad es la siguiente. Utilidad. Si elijo una superficie, acá muchas veces le llaman superficie de Gauss, o sea, si elijo una superficie S, superficie de Gauss porque la voy a usar para aplicar la ley de Gauss, nada más. Si elijo una superficie de Gauss tal que E es constante sobre dicha superficie, como este caso, ¿no? S es una esfera, entonces el campo de Q sobre S es constante, porque S tiene simetría radial, S depende de R, vos te parás en un R fijo y el campo que ves es el mismo. Eso, fíjense, lo que pasó fue que yo pude sacar E afuera de la integral, ¿sí? Porque cuando lo evalué acá en, en R cuadrado, ya está, me desaparecieron todas las variables, saqué esto afuera. Entonces, cuando es constante sobre dicha superficie, lo que va a pasar es esto. E sale afuera de la integral, ¿sí? E sale afuera evaluado sobre S, y acá me queda S por E, perdón, S por dA igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada nunca es difícil de calcular, siempre es algo muy fácil. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero fíjense que esto, si repasan análisis 2 o recuerdan, esto es el área de S. Entonces yo acá puedo despejar que E evaluado en S es igual a la carga encerrada sobre el área de S por epsilon 0.
si esta S es suficientemente general y respeta las simetrías del problema, yo puedo usar argumentos de simetría para decir que, bueno, ese E en realidad vale en general, no solamente para la superficie que elegí. Esto es un poco chino, ahora se va a ver mejor en un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Vamos a hacer una pausita.